Ok, vamos a ver. ChatGPT in Skyrim. Vamos a ver. ChatGPT. ¿Verdad? In Skyrim VR, Paco. ¿Ustedes han jugado Skyrim en VR? ChatGPT Skyrim en VR. Vamos a ver qué es lo que es. So were you ever told campfire stories? Let me think. Yes, my family and I used to tell campfire stories during our hunt. Eso entonces, eso es el ChatGPT respondiendo. Wow, el tigre le pidió un campfire story y el NPC le está respondiendo. Trips. We would share tales of great Nordic heroes and legendary creatures such as trolls and draugr. I remember once my father told us a story about a warrior who battled a powerful dragon and emerged victorious. Loco, esa vaina está. Esa vaina está demasiado ápera. Esa vaina está demasiado ápera. O sea, si la inteligencia artificial es el fin del mundo, pues qué fin del mundo más cool. Qué fin del mundo más cool. O sea, I'm ready. ¿Y por qué esta vaina no actualiza? Carla Gamer 100 dice: si yo le pido a la IA cómo matar gente, me meten presa. Yo no sé, no le pida a la AI que cómo matar gente y ya. Eso no es tan complicado. Ah, tú me estás preguntando, perdón, es que el bot no lo dice como una pregunta. Yo no sé, loca. El AI no te va a responder, de hecho. Ya ChatGPT per se. Yo creo que hay otros. Yo no me acuerdo cómo se llama. Hay otro. Freedom GPT creo que se llama. Hay uno que se supone que tú le puedes decir todo lo que te dé tu gana y él te va a responder. Se llama de que Freedom GPT. Pero yo no te recomiendo que lo haga. O sea, a ver, no es que no te recomiendo. Yo no te estoy diciendo que lo haga. Ese es mi disclaimer. Yo solamente te estoy dejando saber que existe uno que creo que se llama Freedom GPT. As a housecarl, my identity is closely tied to my duties and my role as a protector and servant. However, I do have my own thoughts, feelings, and desires, and I strive to maintain a sense of balance between my duty and my inner self. It can be a challenge at times, particularly when my emotions conflict with my duties or when I am faced with difficult decisions. O sea, pero eso no es un campfire story. Eso es una sesión de... Es como una sesión de terapia del NPC. Pero igual, o sea, está respondiendo según lo que le pidió el jugador. However, I try to stay true to who I am at my core and to act with integrity and honor in everything that I do. ChatGPT in Skyrim VR, lip sync and in-game awareness update. Está muy ápero esto. Starting conversation with esta persona. Greetings there, traveler. How are you on this fine day? Yes, we'll be open for a few more hours. War Maidens is typically open from 8 until 8 p.m. Is there something you need? 8 pump. What time is it now? Let me think. O sea, dicen let me think porque el AI está... O sea, es como ChatGPT que cuando tú le escribes algo como que se toma su tiempito para responderte. A veces te lo dice así, pero a veces se toma su tiempito. Esta cámara está como torcida, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
It's approximately 5 p.m. Is there anything I can help you with? No, no dice PM, dice PUM. What do you think of this? Let me think. Let me take a closer look at that sword. It seems to be a well-crafted iron sword with a soul gem embedded in the hilt. The enchantment on it allows the wielder to capture the souls of their enemies. I was just taking a break from the shop and decided to come here to relax for a bit. The Bannered Mare is always a great place to unwind after a long day. Loco, qué creepy. O sea, no, creepy y ápero. Porque es como que... Y en Skyrim VR, eso es un mod que esa persona le hizo de que le habla así. O Skyrim VR permite... O sea, sí, asumo que en Skyrim VR tú no puedes simplemente hablar y decir algo. Porque... ¿Cómo te van a responder? O sea, debe haber un menú dándote los diálogos y la vaina y esta persona hizo el mod, ¿verdad? Tiene que ser eso. Greetings to you. I am Adrian Evanixon, blacksmith and owner of War Maidens in Whiterun. An interview, you say? As long as it doesn't interfere with my studies, I don't see why not. Sure, I can share some of the basic principles of combat that are essential for any warrior to master. Qué Kineret is the goddess of nature and the elements, and is often depicted as a powerful figure. O sea, tú quieres algo más inmersivo. O sea, quiere decir que tú te metes en VR a Skyrim y tú hablas, dices lo que tú quieras en este mundo y los NPC todos te van a responder algo como si estuvieran vivos. Dios mío, qué vaina tan ápera. Yo quiero esto. Clothed in green and bearing a wreath of leaves or flowers. Oh. Kineret blesses her followers with swift feet and sharp senses, and her worshippers often seek her guidance in matters of hunting, healing, and agriculture. Certainly, she is known for her compassion for all living things and her desire to preserve the natural balance of the world. If you're after plants, the plains around Whiterun are a good place to start. No, en el juego él le está hablando. Aquí en este demo, el jugador le estaba hablando. You can find alchemical ingredients like lavender, hanging moss, and tundra cotton growing. Keep your knees bent and slightly flexed to help absorb impacts and allow for quick movements. 3. Avoid standing still. El tipo le estaba hablando. O es que se lo escribía y entonces sonaba una voz que lo repetía. ¿Dónde estamos? En 3.19, ok. Aquí al principio, el tipo le habló. So were you ever told campfire stories? Ah, sí, es una una voz AI también. Es verdad. Ok. Es una voz AI. Igual. O sea, tú le escribes que enviar debe ser como que medio raro. Pero it's only a matter of time que tú le hable como le habla a Alexa o como le hable a Siri o a... ¿Sabes? It's only a matter of time. Por aquí era que estábamos. Avoid standing still for too long, as this makes you an easier target. Move around and use your footwork to keep your opponent off balance. El tipo estaba enseñando la peli de espada, man. Yo me acuerdo de este lugar. When we look at the world through the lens of interconnectedness, we begin to see that our well-being is intertwined with the well-being of all living things. Just as a single drop of water can create a ripple that spreads throughout the whole pond, so too can our choices and actions affect the world around us. Logo. If we can learn to honor and respect this interconnectedness, we may find ourselves living in greater harmony with the natural world and with each other. We are all part of the same web of life, and our actions and choices have a ripple effect that can be felt throughout the natural world. Dude, y esta vaina, viejo. ¿Tú estás oyendo lo que le está diciendo a esa? O sea, ahora que va a haber el tema de conversaciones y vaina de que nosotros vivimos en una simulación y vaina. Porque this is gonna get close
to a fucking simulation. Entonces, vamos a poner que un NPC con inteligencia artificial se vuelve tu enemigo en el juego. Te va a matar. Ahora sacas inteligencia artificial, exactamente la misma, y no se la ponga a un NPC, sino se la pones a un robot en la vida real. Es lo mismo. Es una computadora con un programa que es un NPC, pero está en la vida real. Ya tú no vas a entrar a un juego a jugarlo, tú vas a entrar a montarle a la gente. ¿Tú te imaginas la gente enamorándose de NPCs? ¿Tú te imaginas, sabes? Hoy en día hay gente que tiene que se casa con muñeca y vaina. Imagínate con NPCs. Enamorado, así aficiado. Claro. Perdón. Aficiado de esa jeva. Aficiado de esta jevita. Tú escribiste una historia de eso mismo. Sí, claro. Y yo estoy escribiendo una historia similar. No similar, pero va por ahí. Effect that can be felt throughout the natural world. As for imagining a world without magic, it is certainly an interesting thought experiment, but I believe that it is ultimately impossible to truly envision a reality that does not contain some form of mystery or wonder. Some might argue that we Y are no products of 21. Dice. Hoy es el Día Internacional del Preso. Felicidades y no llorando de la risa. politics, environment, and conditioning, and that our lives and choices are predetermined to a certain extent. Others might argue that we have a degree of free will and the power to shape our own destinies. Ultimately, though, such philosophical inquiries do not have a concrete answer and are better left to those who have the time and energy to ponder them. As for me, I'll stick to what I know best, forging weapons and armor. Oye, esa vaina. Ok, una cosa que me parecería interesante es saber si cada NPC tiene su personalidad. ¿Me entiendes? Porque que a lo mejor sí lo tiene, como que en la misma programación del juego, según, o sea, están los queries que tú le pongas, está bien, ok, perfecto. Pero también está que cada query se somete, o sea, se haga submit, incluyendo como ya como variable de ese NPC, que ese NPC es una mujer y es una, qué sé yo, una smithing, qué sé yo qué, o es una costurera, o es una lo que sea que sea. Un cuero, una vendedora en un market. Entonces, cada query que uno le ponga, el juego en sí automáticamente ya le esté diciendo que todos esos parámetros a ese personaje. Y por eso ChatGPT o la inteligencia artificial responde según como respondería siendo ese personaje. Entonces, eso quiere decir que el NPC también, o sea, si es una vendedora de carne y tú le preguntas, ¿sabes?, sobre cómo armar un iPhone, te va a decir, hey, yo lo que vendo es carne, loco, ¿qué es lo que tú me estás preguntando? As a priest, as a Kinare, I believe that the goddess is always with me, guiding me on my path and giving me the strength and wisdom I need to stay true to my deepest values. The creation of intelligent machines and constructs can certainly lead us to question how we define life and consciousness. Consciousness. The existence of constructs such as automatons can serve to further our knowledge and understanding of the world around us. While I appreciate Nordic culture, I do not. Eso está ligado a la habilidad de carisma del personaje que creó el player. Si el NPC es una mujer que tiene el alignment neutral / bueno y tú tienes un carisma de 100%, por más que tú decidas atacar al NPC o decirle que mate a alguien, no lo vas a lograr. Sí, eso también, o sea, tiene que haber parámetros, exacto. Tiene que haber parámetros, tus parámetros como personaje, también como RPG también, ¿no? Los mismos parámetros que tiene el juego ya de por sí, que ChatGPT lo tome en cuenta.
y parámetro que tenga el NPC. Que sea cualquier parámetro, ya sean los mismos parámetros que tiene el RPG ya, que si carisma, que si strength, que si dexterity, que si ¿qué otro de personalidad hay? Carisma es siempre el de personalidad, ¿verdad? Digo, no sé, el que más me acuerdo. Suerte, no. Hay NPCs con alignment neutral / malo o neutral. Tú lo puedes convencer de hacer algo malo o de ponerlo agresivo. Not share the same war-oriented mindset as they do. I prefer to live a more peaceful life, appreciate music, and soak up the beauty of our land. Yo te voy a decir una vaina. Yo tengo Skyrim en varias plataformas, incluyendo PC. Y nunca lo he jugado. Si hay un mod que yo pueda jugar Skyrim con AI así, yo lo voy a jugar ya. Sometimes it's easy to get caught up in the hustle and bustle of Skyrim and forget to appreciate the little things in life. There are many different ways to cultivate mindfulness. ¿A quién es que se me parece esta tipa? ¿No se parece a alguien de Lord of the Rings o de Game of Thrones o de una vaina de esa? And it can be practiced in a variety of settings and activities. Each of these practices involves focusing your attention on the present moment and allowing your thoughts and feelings to simply pass by without being affected by them. It was a pleasure speaking with you. May the journey ahead bring you much joy and discovery. It was good talking to you as well, friend. Don't hesitate to stop by War Maidens if you Don't hesitate. ever need anything. Mira Skyrim como se ve en VR, qué feo. Tell us guide your steps. Muy ápero. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó ahí? Muy ápero. No hay un link. I am working on Skyrim mod which allows for conversation with NPCs via ChatGPT. XFast Synth, o sea, es un text to speech tech. And Whisper, que también es un text to speech. This update introduces Skyrim scripting, which allows for lip syncing of voices and NPC awareness of in-game events. Esta vaina está demente. I can't wait till they sound more smooth. This is so good. Esta vaina está de fucking mente. This is generally game-changing stuff. Claro que sí. Right now, voices still sound very artificial. Ah, claro. Ay, Dios. La gente se habla mierda. Once I overcome that hurdle, it has great promise. I could imagine sitting around the campfire with an NPC and just chatting them. Es como que la gente necesita decir, hey, yo me fijo en esa vaina. Yo me di cuenta de que eso está mal. Es como que la necesidad de la gente de mostrar que se da cuenta de algo. Es como que, obviously, ¿qué mucha mierda hablan? I've literally been waiting for this very thing for 5+ years. Yeah. As soon as I saw ChatGPT, I thought of open worlds. Muy ápero. Esa vaina está de fucking mente. Está demente. I can't wait for that shit happening. ¿Ustedes se imaginan jugando? O sea, lo que yo decía en el TikTok, un MMORPG o un juego así. Pero yo lo imagino también como un MMORPG porque tú tienes jugadores y tú tienes los NPCs. Esto es un single player game que aperísimo. Pero imagínate que tú tengas NPCs y jugadores. Y que llegue el punto que tú ni siquiera los puedas diferenciar. A lo mejor es el contra
que tendría como que un RPG, un MMO, que no habría como que cierta diferencia entre lo que sería un NPC y un jugador de verdad. Salvo que estén preconfigurado para darte quest y para darte cosas específicas y un jugador pues no te va a poder dar nada de esa vaina. De que nosotros un quest con un NPC con nosotros y que yo le diga al NPC que tú se lo metiste a su mamá y se encojonó y te ataque. Exacto. Dude, yo quiero eso. I want it.